fácil. Bueno, clase de hoy. Último módulo. ¿Sí? Abuso y maltrato infantil. ¿Sí? Yo tengo datos, los últimos datos que hubo hasta el 2020, ¿sí? Según la UNICEF. ¿Sí? El 59% de las chicas y los chicos de entre 1 año y 14 años, ¿sí? Que han experimentado prácticas de violencia en la crianza. Es el 59% de todos los que hay acá en Argentina. ¿Sí? El 42% castigos físicos, el 51,7% agresiones psicológicas, según, obviamente, las denuncias. ¿Sí? Bien, y entre octubre del 2020 y septiembre del 2021, ¿sí? Fueron atendidos más de 4.000 casos de niños, niñas y adolescentes por violencia sexual. ¿Sí? Y más de 7.000 víctimas, tanto niños, niñas y adolescentes, de violencia familiar. Estamos hablando en menos de un año. ¿Sí? Bien, entonces, desde la UNICEF, ¿qué señalaron? ¿Sí? Que en realidad fue una consulta que se hizo en lo que es el organismo este de 1.500 adolescentes, ¿sí? Que se hizo a través de una herramienta, de una encuesta en el celular en el año 2022, ¿sí? Que se le preguntaba a estos adolescentes si habían atravesado por algún tipo de hecho violento entre los 6 y los 14 años, y el 40% de esos adolescentes contestaron que sí. ¿Sí? Y en ese chequeo que se hizo, ¿sí? Los datos aportaron de que 4 de cada 10 chicos y chicas, ¿sí? Afirmaron que recibieron maltratos en su casa o en la casa de algún familiar, ¿sí? 7 de cada 10 afirmó que sufrieron maltrato por parte de personas de su círculo íntimo, ¿sí? Y según los datos de la Oficina de Violencia Doméstica, ¿sí? Que depende de lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que fue el tercer trimestre de ese año, el 2002, 3 de cada 10 personas afectadas por situaciones domésticas fueron niños de entre 8 y 10 años, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que sufrieron en realidad violencia de parte de sus progenitores, ¿sí? Y al ser un problema que muchas veces suele ocurrir en el ámbito familiar o cercano, estos niñas, niños y adolescentes necesitan que las personas puedan intervenir ¿para qué? Para prevenir, para detectar, para denunciar acciones violentas o maltratos. ¿Bien? Por eso están los especialistas de protección de derechos de la UNICEF. ¿Sí? Sabemos que no en todas las ciudades, no en todas las provincias funcionan como corresponde. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Lo siguiente, vos vas a hacer la denuncia y te dicen, bueno, pero el chico no presenta ningún signo de maltrato. Claro, yo tengo que traer al chico con la cabeza abierta de acá a acá, ¿sí? Con un video, con una foto que me diga que eso me respalda de que realmente es así. ¿Sí? Y a ver, ¿qué señalaron en realidad ellos? Que el maltrato y la violencia tienen múltiples consecuencias negativas, tanto en el bienestar como en el desarrollo de las infancias y en el desarrollo de las adolescencias. ¿Sí? Que además de causar daño, causa dolor, que afecta el desarrollo cognitivo, que afecta la autoestima, que debilita todo lo que son las relaciones interpersonales. ¿Bien? ¿Sí? Y también desde el Ministerio de Justicia y
desde lo que es los derechos humanos de la nación, ¿sí? Cuentan con la atención a las víctimas de abuso o malos tratos, ¿sí? Como también las víctimas de explotación y prostitución infantil. ¿Bien? Bien, y bajo ese programa hay registrado más de 6.000 niños, niñas y adolescentes víctimas en consultas por violencia sexual, por ejemplo. ¿Sí? Que del total de esos un poquito más de 7.000, el 77% son niñas. ¿Sí? Bien, entre un rango de 12 a 17 años. Bien. A ver, con respecto a esto que venía recién diciendo de la violencia sexual, ¿sí? Eh, de las denuncias que hay, el casi 37% de esas denuncias de violencia sexual, ¿sí? Sucedió en el hogar, ¿sí? Y casi el 4% en la vivienda de un familiar. Bien, y mayormente los agresores, entre un 57,2%, si no me equivoco, eran familiares. ¿Sí? Bien, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces la protección contra toda forma de violencia, maltrato y abuso destruye ¿qué? Los derechos fundamentales. ¿Sí? Que está garantizado porque por la Convención sobre los Derechos de los Niños. ¿Sí? Y es responsabilidad, en realidad, del Estado facilitar el servicio de justicia y organismos especializados en niñez y adolescencia, ¿sí? Para que puedan acompañar a estos chicos, a estas chicas que sufren situación de maltrato, de violencia, y ofrecerle también todo lo que son las herramientas a las familias, ¿sí? Bien, eso lo dijeron muchas veces y está dentro de la página de UNICEF, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos por ahí denunciar un caso de violencia infantil? Si uno sufre, si uno sabe, si uno sospecha, ¿sí? Que un niño, una niña, un adolescente puede ser víctima de abuso sexual, víctima de familiar, eh, grooming, a ver, explotación sexual o demás, hay una línea que es la 137, ahí marcan opción número 1, también hay un WhatsApp de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O si no, se pueden acercar a cualquier comisaría, ¿sí? A hacer la denuncia. Muchas veces también la denuncia se puede hacer, ¿sí? De forma confidencial, ¿sí? Y dentro del equipo que ellos tienen debe haber psicólogos, trabajadores sociales que están dentro de este programa de víctimas contra violencia, ¿sí? Al que uno por ahí puede llamar, como es en el caso del 137, ¿sí? ¿Bien? Bien. O si no, no sé si creo que en diferentes provincias cambian, pero si no tienen el 102, que también es un servicio que es gratuito y es confidencial, que es de atención especializada en los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que ahí brindan que información y pueden dar intervención al organismo de protección, por ejemplo, local, ante una situación que se vulneren los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. ¿Sí? Ese sí tiene un alcance nacional, ¿sí? Y es atendido por equipos especializados de cada provincia. El 102.
Bien, entonces, ¿qué es el maltrato infantil? Se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a menores de 18 años. ¿Sí? Y ahí abarca todo tipo de maltrato físico, afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otra índole, digamos, que vaya, ¿sí? O pueda perjudicar la salud, el desarrollo o la integridad de ese menor o poner en peligro también su supervivencia, ¿no? Bien, eh, si hablamos de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder que hay dentro de ese contexto. ¿Sí? Entonces, a ver, el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que se arrastran toda la vida. ¿Sí? Entonces, el maltrato infantil en realidad es un problema que es complejo. También por ahí es un poco difícil de estudiar, ¿sí? Tenemos algunos cálculos meramente actuales acá en Argentina, donde arrojan algunas cifras que son los que más o menos les estuve diciendo anteriormente, que también por ahí son variables, porque varían según el país, según la provincia, según el método de estudio que se utilizó, ¿sí? Pero en realidad siguen factores. Uno, la definición de maltrato infantil utilizada en cada país, ¿sí? El tipo de maltrato infantil que se está estudiando, la cobertura, la calidad de estadísticas oficiales que hay, la calidad de encuestas también que se pide información a esas propias víctimas, a los padres, a los cuidadores, ¿sí? Bien, entonces también esas encuestas pueden variar, ¿sí? Por eso mayormente, ¿qué se toma en cuenta? Las denuncias, ¿sí? Bien, entonces el maltrato infantil tiene a menudo graves consecuencias, como le dije antes, físicas, sexuales, psicológicas, a corto y a largo plazo. ¿Sí? También puede tener lesiones, por ejemplo, traumáticas, ¿sí? Graves discapacidades, estrés postraumático, ansiedad, ¿sí? Depresión, ¿sí? Eh, un, otra consecuencia del maltrato es, por ejemplo, eh, In- no, interferencia no sería. Hay infecciones de transmisión sexual. No sé por qué interferencia se me venía a la cabeza. ¿Sí? Bien, el VIH, por ejemplo. Bien, los adolescentes también pueden sufrir, además, otros problemas de salud, trastornos ginecológicos, embarazos no deseados. ¿Sí? El maltrato infantil también que puede hacer disminuir el rendimiento cognitivo, el rendimiento académico, ¿sí? Eh, también tiene una estrecha relación con el abuso de alcohol, el uso inhibido de drogas, el tabaquismo, ¿sí? Que todo eso son factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como son las dolencias cardiovasculares, el cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, lo que nosotros somos hoy en día tiene mucho que ver con nuestra infancia, ¿sí? Con lo que nosotros vivimos desde chiquito. Bien, el maltrato causa estrés, ¿sí? Que está asociado al estrés, por ejemplo, con alteraciones del desarrollo temprano del cerebro, ¿sí? Y si hablamos ya de condiciones extremas de estrés, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso y inmunológico, que también son perjudicados, ¿sí? Por eso las personas por ahí que hayan sufrido maltrato en la infancia, ¿sí?
tienen un mayor riesgo de sufrir problemas físicos o problemas psicológicos o de comportamientos, hablamos en la vida adulta, como por ejemplo actos de violencia, ¿sí? Depresión, obesidad, tabaquismo, embarazos no deseados, consumo nocivo de alcohol y drogas, comportamientos sexuales de alto riesgo, ¿sí? Y también la violencia ejercida contra los niños contribuye a ¿qué? A la desigualdad en la educación, ¿sí? A ver, hay estadísticas, ¿sí? Donde indican que los niños que en la infancia han sufrido algún tipo de violencia, ¿sí? Tienen un 13% menos de probabilidades de acabar la escolaridad, ¿sí? Pero más allá de todas estas consecuencias que nosotros venimos hablando, consecuencias sanitarias, consecuencias educativas, consecuencias sociales, el maltrato infantil también tiene efectos económicos, ¿sí? En particular, los costos de hospitalización, los tratamientos psicológicos, los costos de servicios de protección a menores, de atención de salud por ahí de larga duración, también tiene efectos económicos, ¿sí? Entonces, hablando un poquito de lo que son los factores de riesgo, ¿sí? Se conocen varios de estos factores de riesgo. Eh, a ver, pero no todos están presentes en todos los contextos sociales, en todas las culturas, ¿no? Nosotros vamos a hablar un poquito en general, ¿sí? Por eso vamos a ver un poquito esta visión en general que muchas veces nos puede ayudar a entender la causa del maltrato infantil, ¿sí? Pero algo que quiero que siempre tengan en cuenta, que es importante insistir en que los niños son las víctimas, ¿sí? Nunca los culpables de maltrato. ¿Bien? Que muchas veces eso es el miedo que tiene el niño de expresárselo a un grande. Che, me van a retar por lo que pasó, ¿sí? Porque ellos se sienten culpables de lo que pasó. ¿Bien? ¿Sí? Pero hay una serie de características del niño que a veces acreditan la posibilidad de que sean maltratados. ¿Sí? Por ejemplo, ser menores de 4 años o adolescentes, ser hijos no deseados, ser hijos que no cumplen las expectativas de los padres, ¿sí? Tener necesidades especiales, tener características físicas anormales, ¿sí? Presentar discapacidad intelectual o trastornos neurológicos, ¿sí? Identificarse o ser vistas como gay, bisexual, lesbiana, transgénero, ¿sí? Y después tenemos factores ligados a los progenitores o a los cuidadores, ¿sí? Que ahí podemos destacar, por ejemplo, estar en una difícil situación económica, participar de actividades delictivas, presentar trastornos psicológicos o neurológicos, ¿sí? Que no pueda controlar los propios impulsos, el consumo nocivo de alcohol o drogas, ¿sí? Ahí incluimos también durante el embarazo, tener poca autoestima, dificultades para establecer un vínculo afectivo con el recién nacido, el hecho de no cuidar al niño, ¿sí? Y otro factor de riesgo es haber sufrido uno mismo maltrato en la infancia, ¿sí? Y podemos poner otro que es carecer de conocimiento sobre el desarrollo infantil, ¿sí? Bien, o tener pocas expectativas realistas de lo que es el desarrollo infantil, ¿sí? Y después tenemos otros riesgos ligados a
al tipo de relación. Sí, hay ciertas características de las relaciones intrafamiliares o de pareja o de vínculo con amigos, con compañeros, que pueden acrecentar el riesgo de maltrato infantil. ¿Sí? Familias destructuradas, familias violentas entre los miembros, ¿sí? Aislamiento dentro de la comunidad o falta de red de apoyo. Falta de ayuda de la familia extensa para criar al niño. Eso también es otro factor de riesgo. Después tenemos factores de riesgo comunitarios y sociales, ¿sí? Que pueden también acrecentar este riesgo, ¿sí? Desigualdad social, desigualdad de género, falta de viviendas adecuadas, ¿sí? Donde viven todos juntos, tío, primo, hermano, sobrino, el novio de la prima, la pareja, ¿sí? Falta de servicios de apoyo a esas familias y a las instituciones también, ¿sí? El elevado nivel de desempleo y pobreza, el fácil acceso a las drogas, al alcohol, ¿sí? Las políticas y los programas deficientes para prevenir el maltrato infantil, la utilización, la explotación sexual de niños en pornografía, en prostitución, en trabajo infantil, las normas sociales, las normas culturales, ¿sí? Que promueven el ejercicio, digamos, de la violencia contra los demás, ¿sí? Donde respaldan muchas veces el uso de castigos corporales, donde imponen por ahí rígidos roles de género, ¿sí? Donde resaltan muchas veces la importancia al niño en la relación entre padre e hijos. Las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas de salud, las políticas educativas que generan malas condiciones de vida y también desigualdad, perdón, y inestabilidad socioeconómicas. Entonces, como factor de riesgo hay un montón de factores de riesgo, ¿sí? Entonces, para prevenir el maltrato infantil, ¿sí? Y poder responder al mismo, ¿sí? Hay que abordarlo desde qué, desde un planeamiento que sea multisectoriales, ¿sí? Y para que las intervenciones entonces sean eficaces, sean prometedoras, ¿sí? Tenemos que tener el apoyo a los padres, el apoyo a los cuidadores, ¿sí? O sea, secciones de información y de capacitación para fomentar la crianza cariñosa sin violencia, impartidas en la casa o en el medio comunitario, para los enfermeros también, para los asistentes sociales, para los no profesionales, ¿sí? Debe haber dispositivos de formación, de preparación para la vida, ¿o no? Programas de prevención de los abusos sexuales que sirvan para sensibilizar a los niños, a los adolescentes, aportarles conocimiento, aportarles aptitudes prácticas que le ayuden a qué, a integrar la noción de consentimiento, ¿sí? A evitar, a prevenir los abusos, la explotación sexual, a pedir ayuda, a pedir apoyo. ¿Sí? Intervenciones para generar, por ejemplo, en la escuela un clima escolar positivo, un entorno sin violencia, a reforzar todo lo que son las relaciones entre los alumnos, entre los profesores, entre los maestros, entre la administración. Sí, se debe trabajar también sobre las normas, sobre los valores, programas que sean destinados a transformar que las
negativas, las dañinas, normas que tenemos sociales de géneros que se aplican a la crianza de los hijos, a la disciplina infantil, a la igualdad de género, ¿sí? Bien. Otra cosa sería esto de aplicar, ¿sí? Eh, el cumplimiento de la ley, ¿sí? La legislación que prohíba los castigos violentos y proteja a los niños de abuso y la explotación sexual, ¿sí? Que haya servicios de respuesta y de apoyo, ¿sí? Donde lo ideal sería que haya una detección precoz de los casos. Que no sé si lo hay, ¿sí? Entonces, para todo lo que son las actividades de prevención y atención, ¿sí? Creo que debería estar quizás mucho más de lo que yo dije, ¿sí? Bien, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda, en realidad, inscribir las intervenciones en planeamiento de salud pública, ¿sí? Que lo hacen en 4 pasos. Una, definir el problema, ¿sí? Determinar la causa y los factores de riesgo, ¿sí? Concebir las intervenciones encaminadas a reducir al mínimo los factores de riesgo. Y la cuarta, difundir información sobre la eficacia de las intervenciones, ¿sí? Que esa también está buena. ¿Vamos? Entonces, a ver. Ay, estoy mal hoy. Con respecto al maltrato infantil y al abuso sexual en lo que es la niñez, ¿sí? Si por ahí uno tiene o conoce de un niño, ¿sí? Hay signos que son compatibles tanto con maltrato, con abuso, con negligencia o con falta de crianza, que uno se puede dar cuenta, ¿sí? A ver, si un niño presenta una lesión, muchas veces nosotros podemos preguntar cómo se produjo esa lesión, cuándo, ¿sí? A los padres les podemos preguntar cómo corrige, por decirlo de una manera, a su hijo, ¿sí? O cómo soluciona los conflictos que hay dentro del hogar, ¿sí? Y nosotros tenemos que observar y tenemos que determinar también. Y lo hablo como ciudadano, no lo hablo como acompañantes terapéuticos solamente, ¿no? ¿Sí? Nosotros debemos determinar si hay lesiones físicas, ¿sí? Mayormente algo sustitutivo de maltrato, ¿sí? Tenemos las lesiones, ¿sí? O, a ver, las lesiones con la forma, por ejemplo, un manotazo que te queda la mano marcada o con un objeto, ¿sí? Eh, a ver, las lesiones mayormente que refieren a lesiones físicas que son bastante subjetivas de maltrato, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las zonas posteriores, ¿sí? El dorso mayormente por ahí de las manos, ¿sí? La espalda, los glúteos, ¿sí? Eh, Tenemos que estar atentos también a cualquier tipo de fractura, ¿sí? Después están las inespecíficas, que nosotros llamamos, ¿sí? Eh, que están en estas zonas que yo le nombré, pero tienen una forma media limitada, que no podemos estar seguros si sí o si no, ¿sí? Otra cosa que hay que tener
en cuenta, determinar muchas veces eh, si presenta flujo, si presenta secreción, si presenta sangrado, si presenta lesión, si presenta cicatrices en el ano, en la vagina, en los genitales, ¿sí? Determinar si el niño en realidad expresa espontáneamente que es víctima de maltrato, ¿sí? Determinar por ahí si existe esto de la discrepancia entre la historia, ¿sí? Y las lesiones, ¿sí? Observar por ahí si hay alteraciones en qué, en el comportamiento de ese niño, ¿sí? Agresivo, por ejemplo, temeroso, retraído, que evita el contacto visual, que evita el contacto físico, ¿sí? Que presenta por ahí conductas autodestructivas, que tiene alteración del sueño, ¿sí? Y si nosotros notamos esos cambios, llama la atención, ¿no? Sí, también debemos observar si hay cambios en qué, en los cuidadores, ¿sí? Descuidos, castigos, ¿sí? Que están a la defensiva, que son agresivos, ¿sí? También debemos determinar si el niño está descuidado en su higiene, en, en el aseo, en las uñas, en el cabello, en los dientes, ¿sí? Bien, también otra cosa, si el niño está descuidado en su salud, ¿sí? El esquema de vacunación, por ejemplo, que esté incompleto, ¿sí? Que el niño se encuentre desnutrido, ¿sí? Que el niño se encuentre enfermo y que los padres no quieran llevarlo al médico, ¿sí? Entonces, a ver, hay, el maltrato se puede clasificar como físico, como psicológico o como emocional, como sexual, como explotación o como negligencia y abandono, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de maltrato físico, ¿sí? Que es toda forma de agresión no accidental infringida en menor, producida por el uso de la fuerza física, ¿sí? Que ahí tenemos dos categorías. Trauma físico, ¿sí? Que mayormente conduce a lesiones severas, ¿sí? Quemaduras, hematomas, fracturas, ¿bien? Eh, envenenamiento y otros daños que por ahí pueden llegar a causar la muerte, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de traumas, que también son traumas físicos, que son provocados ¿por qué? Por palmadas, por sacudidas, pellizcones, ¿sí? Estas prácticas que son bastante similares, que eh, a pesar del daño psicológico, ¿sí? No dejan un registro mayormente, ¿sí? El niño que es zarandeado, ¿sí? Que es sacudido, es un tipo de maltrato infantil. Bien, si sacudimos fuerte a un bebé, ustedes saben que puede provocar secuelas, daño cerebral, la muerte, por ejemplo, ¿sí? Por eso tampoco el pediatra, no sé si alguna vez le ha dicho esto de que muchas veces uno agarra al bebé y lo tira para arriba, que eso no se hace, porque le podemos causar daño, ¿no? Uno no lo hace muchas veces con esa intención, ¿sí? Eh,
pero le podemos causar daño. Bien, y el castigo físico es uno de los maltratos usados por muchos padres como método de disciplina. ¿Sí? Y la mayoría de las personas que golpean a sus hijos con la intención esta de corregirlos, no son conscientes de que esos golpes, ¿sí?, son prácticamente ineficientes para educar y que producen daño real, ¿sí? Daño potencial para la salud, para el desarrollo, para la dignidad, para la autoestima de ese niño. ¿Sí? La mayoría, a ver, de los padres ni siquiera se dan cuenta que por culpa, digamos, de esos golpes que recibieron de sus progenitores, tienen conductas agresivas, tienen conductas dañinas para la sociedad y esos niños cuando crecen. Bien, pero el uso regular de castigo físico en forma de disciplina es maltrato. ¿Sí? Después tenemos maltrato psicológico o emocional, que es el que no se ve mayormente, el que uno demora muchísimo más en darse cuenta, ¿sí? Que es el daño que de manera intencional se hace contra las actitudes y las habilidades de un niño, que afecta su autoestima, que afecta su capacidad de relacionarse, ¿sí? Que afecta, Bueno, sí. acá creo, es como vos decís, uno por ahí ve actitudes y decís, este niño es golpeado. Hay una familia que tiene, creo que son 4 o 5 hermanitos. Y uno se pone a conversar y por ahí decís que ellos tienen, hay maltrato. Y yo creo que por ahí los papás también. Y hay el nene creo que va a 5º grado y no habla. Habla como re poco, le cuesta muchísimo. Los otros hermanitos también, la nena va a 2º grado porque tiene un año más que mi nena, y no la escuchás nunca hablar. Y vos la querés abrazar y como que no quieren. Y por ahí uno se pone a conversar y decís, no, porque yo pienso que debe ser así, porque por ahí uno conversa, uno no lo ve o no lo demuestra, no. Pero en esa actitud sí he observado que los 4 le cuesta un montón en el colegio y ninguno habla. Hablan muy poquito. La hermana mayor sí, que va a la secundaria, pero ella es como más. Y ella sola contaba que en su casa tiene que lavar la ropa de los hermanos y tiene que limpiar los platos. Y tiene 11 años. Sí, ahí tendría Entonces, que la trabajadora social, ¿sí? sí, Para hay un empezar montón de algo de... veces. Pero como dijimos antes, todo lo que son las normas, todo lo que son las reglas, tampoco está muy... No. No, y por ahí te das cuenta, encima de la familia, el papá, no sé, te das cuenta que hay violencia contra la mamá también. Y creo que una vez ella no quería ir con él o no sé, o se quiso ir, y como a la semana la ayudaron del colegio y a la semana se volvió. Pero es Y que vos decís, pasa muchas veces eso, Ver. Lo mismo pasa, a y ver, con cualquier tipo de abuso, mayormente las mujeres, ¿sí? Que sufren abuso doméstico o maltrato doméstico, hacen la denuncia, toda, viste la historia, y ya al tiempito mm, vuelven a ese mismo al lugar. círculo. Y uno por ahí del otro lado dice, che, la pucha, Ay, pero tal cual, pero debe ser no muy puede feo, ser, no poder pero salir, porque uno no lo vive, tal ¿sí? cual. Por ahí si nos ponemos del otro lado y decimos, bueno, a ver, si yo estuviese en ese lugar, de la forma en que yo amo a mi marido, ¿volvería? Y capaz que sí, Mm. capaz que sí.
¿sí? O capaz que no, no sé. Pero hay posibilidad de que yo, siendo Naida como soy, capaz que vuelvo. Sí, y Es el señor se difícil. ve el señor se ve que es muy, por ahí, es como criado a la antigua. Es un hombre grande y se nota encima que él es muy, viste, que uno lo mira y por ahí te produce miedo, pero capaz que no. Pero te quiero decir eso y los chicos, me llamó la atención eso porque Sí, las conductas de lo los querés chicos tocar o son... le querés dar una mano o cualquier cosa, o por ahí yo he preparado bolsitas de golosinas y se lo dio y te hacen una sonrisita como contentos, pero no te dan besos, no te abrazan, nada. Sí, son llamativas. Sí, Sí. Es triste. tal cual. Sí. eh, Y más a esta porque época, yo iba ahora, o sea, ya tendría que estar resuelto todo eso. no. Y muchas veces también el que está del otro lado tiene miedos. Porque uno tiene Mm. miedo a denunciar. Tal cual. Yo por ahí lo que te iba a ¿Sí? preguntar esto, cuando vos decías de los golpes, porque uno puede mirar y pasa que, me acuerdo cuando mi nena iba al jardín, que decían que, no sé, si usaban pañales no se pueden cambiar, porque ahora no lo puedes cambiar, antes capaz que sí, como que Sí, tenían que pedir una autorización, porque claro, pasa algo y vos también quedás como pegada a... Y yo digo, por ahí mirás sí. el maltrato y denunciás y te dicen, ¿por qué miraste al nene? Exacto. Entonces estamos ahí en esta, porque, a ver, al que denuncia tampoco hay nada que lo pare, ¿sí? Entonces el otro del otro lado también dice, che, la pucha, yo si hago esto me voy a meter en un lío, como decimos nosotros, pero tampoco está bueno, ¿sí? Más si se trata de niños. Por ahí si son adultos, bueno, que hagan lo que quieran, qué sé yo, se quieren pegar en su casa y bueno, no sé, qué sé yo, ¿viste? Ya tienen más conciencia, por decirlo de una manera, ya pueden actuar solos, que también está mal igual lo que estoy diciendo, porque también estaría bueno que denunciarlos. Pero niños que es como que no tienen voz, ¿sí? Que no pueden ir a una comisaría solo a denunciar. Está bueno que haya alguien del otro lado, pero entiendo que también del otro lado por ahí haya miedos de denunciar este tipo de maltratos. Bien, le decía con respecto, por ejemplo, al maltrato psicológico, al maltrato emocional. Eh, ¿Qué afecta la autoestima de ese niño? ¿Qué afecta la capacidad de relacionarse, la capacidad de expresarse, de sentir? Deteriora la personalidad, deteriora también su socialización, ¿sí? Deteriora en realidad todo lo que es el desarrollo armonioso de sus emociones y de sus habilidades, ¿sí? Y existen varias categorías de maltrato psicológico y emocional. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, esto de ignorar al niño, ¿sí? Lo que hace referencia al niño fantasma, ¿sí? Todas sus emociones, sus ansiedades, sus miedos, sus necesidades afectivas son totalmente imprescindibles no se dice, imprescindibles para los padres, por ejemplo, ¿sí? Otra es, por ejemplo, el rechazo por parte de los adultos a las necesidades de ese niño, a los valores de ese niño, a las solicitudes de ese niño, ¿sí? El aislamiento, ¿sí? Cuando el niño es privado de su familia, cuando es privado de la comunidad, ¿sí? Cuando se le niega el contacto o la necesidad de contacto humano, ¿sí? Eh, la corrupción, cuando el niño está expuesto a situaciones que transmiten, ¿sí? O refuerzan todo lo que son las conductas destructivas, antisociales, ¿sí? La agresión verbal, ni hablemos, que es otra,
¿sí? Ese uso continuo de una forma de llamar al niño de manera sarcástica, por ejemplo, ¿sí? Todo eso día a día disminuye su autoestima, ¿sí? Y otra es, por ejemplo, la exigencia o la presión, ¿sí? Que es esto de la constante exigencia para lograr un desarrollo rápido, eh, esperando logros o esperando aprendizajes de ese niño a un nivel que no corresponde con su desarrollo neurológico ni desarrollo mental, ¿sí? Porque ese niño va a sentir que nunca será lo suficientemente bueno, ¿sí? Por eso yo siempre, muchas veces reto, yo siempre la pongo de ejemplo a una mamá de un compañerito de mi hija, y ellos van a quinto ahora. Pero hasta tercer grado ella le exigía de que el niño tiene que estudiar para sacarse un 10, que tiene que estudiar para sacarse un 10, que tiene que estudiar para sacarse... ¿Y cómo le fue a tal en la prueba? Y se sacó muy bueno. Y lo decía con una cara, como si se hubiese, no sé, desaprobado. Y yo le decía, pero Lucy, le fue re bien. Bueno, pero se podría haber sacado un 10. Y así. La torturé tanto, ahora ya directamente dice, ¿y Lucy cómo le fue? No, le fue bien, le fue bien. ¿Cuándo sacó? Bueno, más, perfecto, ¿aprobó? Sí, aprobó, listo. Deja de torturar a ese chico, le decía yo. Deja de le exigía, le exigía, le exigía, le exigía, con respecto al estudio, ¿no? Y eso no está bueno para el niño. Sí hay que exigirle, obviamente, algo que yo siempre le digo a mi hija. Vos estudiás para una evaluación. Yo sé que vos estudiaste, sé que lo sabías, te fue mal, está perfecto. No estudiaste para una evaluación y te va mal, y ahí agarrate Catalina, que así encima se llama, que son dos cosas distintas, ¿sí? Sí, hay que decirle al niño que tiene que estudiar, por ejemplo, sí. ¿Tenemos que estar por detrás? Sí, tenemos que estar por detrás. Pero si el niño te viene con una nota de bueno, muy bueno, ¿por qué hay que retarlo? Porque no se sacó un excelente. ¿Por qué hay que exigirle que estudie para un excelente? ¿Sí? Eso también es un tipo de maltrato psicológico o emocional, que tampoco está bueno. ¿Sí? Después tenemos lo que es el abuso sexual, ¿sí? Que consiste en que la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente, ¿sí? A la que no es capaz de dar un consentimiento, ¿sí? O a la que no está preparado o que no puede expresar su consentimiento, ¿sí? Que infringe las leyes, que infringe los tabúes de la sociedad, ¿sí? Entonces, el abuso sexual de menores se produce cuando esa actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, ¿sí? O bien entre un niño y otro niño o un adolescente, ¿sí? Que por su edad o por su desarrollo tienen una relación de responsabilidad, de confianza, de poder. ¿Sí? Porque podemos estar hablando de dos niños, pero estamos hablando de un niño de 14 y uno de 6. ¿Sí? En realidad, la actividad tiene como finalidad que la satisfacción de las necesidades de otra persona. ¿Sí? Y ahí podemos incluir también diversas prácticas sexuales, con o sin contacto físico. ¿Sí? El exhibicionismo, el tocamiento, la manipulación, la corrupción, la prostitución, la pornografía, el sexo anal, vaginal, oral. ¿Sí? Y ahí después tenemos lo que es la explotación comercial. ¿Sí?
o la utilización de menores en trabajo o en actividades en beneficio de otra persona. ¿Sí? Que eso incluye, aunque no es muy, no suele ser un límite el trabajo infantil y la prostitución infantil. ¿Sí? Que esas actividades van de la mano con respecto a todo lo que es la salud física, ¿sí? Y mental de ese niño, de la educación, del desarrollo espiritual, de la moral, de lo social y emocional. Entonces hay un montón de tipos de maltrato. ¿Sí? Y después tenían por el último, era esto del abandono o trato negligente. ¿Sí? ¿Que se produce abandono? ¿Cuándo? En el contexto de los recursos razonables disponibles de la familia o de los cuidadores, no se proporciona al niño lo necesario para su desarrollo en todas las esferas. Y hablamos de salud, de educación, de desarrollo emocional, de nutrición, de protección, de condiciones de vida segura. ¿Sí? Y como consecuencia se perjudica o se corre un alto riesgo de perjudicar la salud del niño o su desarrollo tanto físico, mental, espiritual, moral o social. ¿Sí? Y acá podemos incluir el solo hecho de no vigilar a los niños y no protegerlos de daños en la medida de lo posible. Por ejemplo, algo bien simple que la mayoría de ustedes lo han visto seguramente. Tener un vecino, ¿sí? Que tiene niños pequeños, y están todo el día en la calle sin vigilarse. Eso, ¿sí? Se puede tomar como abandono o trato negligente. Y se puede denunciar también. ¿Sí? Nosotros justamente acá, 4 casas más allá, bueno, ahora la nena tiene 6 y el nene 3. Hace 3 años y medio, no, sí, 3 y medio, 3 años y medio que estamos acá. Desde que yo estoy viviendo acá, viven solos en la calle, los dos. La nena de 6 años, vivimos en una ciudad grande, donde pasa de todo. En la esquina de casa vive habiendo accidentes. A la nena, la otra vez me la encontré a 10 cuadras de casa, le pregunté dónde iba, y me contestó que iba a la panadería a comprarle pan. Eso se puede tomar como abandono o trato negligente. ¿Sí? Entonces, eso también está dentro de lo que es el maltrato. ¿Sí? Entonces, en todo niño se debe investigar si existe maltrato. ¿Sí? Para verificarlo, si hay lesiones físicas, ¿sí? Que sean sugestivas de maltrato, ¿no? ¿Sí? Si hay lesiones en genitales o en el ano, si el niño expresa, digamos, esto espontáneamente de que es víctima de cualquier tipo de maltrato, si hay evidencia de alteración del comportamiento del niño, si hay evidencia de alteración del comportamiento de los cuidadores, ¿sí? Si el niño está descuidado en su higiene, si está descuidado en su salud, ¿sí? Y si hay discrepancia entre una lesión y la historia relatada de cómo se originó esa lesión, ¿sí? Y en el área de salud mayormente, ¿qué se fijan? En esto de las consultas tardías con lesiones graves, que mayormente pasa, ¿sí? Y van al hospital, por ejemplo, y le dicen, no, porque el niño hace 3 días, no, perdón, porque el niño se cayó de la escalera. ¿Y cuándo sucedió? Hace 3 días.
¿Por qué no lo trajiste hace 3 días? ¿Sí? En eso también se fijan mucho, más que nada en el área de salud, ¿sí? Y la parte de asistente social, el tema de esto, de las consultas tardías al médico, ¿sí? Bien, porque lo podemos tomar como algo no normal. Sí, por ahí vamos a suponer una gripe, que no es una lesión. El niño puede empezar con un dolor de garganta, un poquito de fiebre y recién llevarlo a los 2, 3 días al médico. Ponele. Pero una lesión, por ejemplo, en la cabeza, porque, entre comillas, se cayó de la escalera o se cayó de la cama y lo llevas a los 3 días porque le agarró una convulsión y porque no responde, no es normal. Normal también entre comillas, ¿no? Lo vamos a poner así. Bien. Próxima clase. Sigo con esto, ¿no? ¿Sí? No creo que seamos muchas para exponer, pero quien quiera exponer la clase que viene, no hay problema, si no, la pueden exponer el 15. También no hay drama, pero vamos a seguir. Quiero que hablemos de esta clasificación que hay, que después les voy a mandar en el grupo, que hay un cuadro, ¿sí? Que es la clasificación al niño buscando maltrato, ¿sí? Donde hay signos, digamos, que son compatibles con maltrato físico, con abuso sexual, cuando uno sospecha de maltrato, cuando hay fallas en la crianza o cuando ya directamente no hay signos o no hay sospecha de maltrato, que lo vemos en la clase que viene y yo lo voy a mandar al grupo, ese cuadrito que está muy bueno, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de cómo tratar al niño con maltrato o abuso sexual. Y hablamos un poquito de los comportamientos suicidas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Preguntas o algo que quieran aportar? ¿No? No. Bueno, entonces, próxima clase va a ser la última clase teórica que vamos a tener, ¿sí? Como le dije, quien quiera exponer la clase que viene, no hay problema. Si no, tienen también el 15, si no me equivoco, creo que dije, yo ya me perdí. Sí. Sí, el 15, ¿no? ¿El 8 y el 15 era? Bueno, sí. El 15 también para exponer, y si no, envían el videíto. ¿Sí? Bien. Bien. Nos vemos entonces el próximo martes, ¿sí? Y terminamos ya, con el módulo número 6, ¿sí? Y ya nos queda nada. Cuando cerremos los ojos, estamos. Estamos. Bueno, chicuelas, gracias siempre a ustedes por estar. Se los agradezco muchísimo. Saben que son mi compañía, ¿no? son mi compañía, así que les agradezco. Nos vemos el próximo martes. Chao, chicas. Chao, chao. Chao.